Es una película dentro de una novela que además formalmente es una novela dentro de una película. Es El ángulo muerto de la razón, la nueva novela de Sergio Lozano. Sergio, ¿qué es El ángulo muerto de la razón? Cuéntanos. Pues es precisamente eso, es una novela, es una película dentro de una novela, es una novela dentro de una película, que además luego se convierte en otra novela. Entonces pues es una especie de juego así de una cosa dentro de otra, unas muñecas rusas, unas cajas chinas, unas cosas. Muñecas rusas de estas de... Sí, de estas, unas matrioscas de estas que te sacas una y tiene otra, y sacas otra y tiene otra, hasta que hay una más chiquitica que se supone que es el germen de todo, ¿no? La esencia o la semilla. Y el germen, pues no sé, supongo que es... no sé, es una exploración, a ver qué hay, ni sé yo qué hay dentro. Una exploración como mínimo de universos literarios distintos, porque tú como escritor habías escrito otras cosas, novela, pero digamos sin explorar, por ejemplo, el tono de comedia, aunque luego se vaya por otro lado el ángulo. Precisamente es ponerme a prueba, ¿no? Haciendo como yo novelas largas, pues uno está demasiado tiempo involucrado en cada novela, son muchas líneas, muchas frases, muchas construcciones, y a veces uno ya se siente como que se está repitiendo un poco a sí mismo, ¿no? Y una manera de escapar un poco de la repetición pues era cambiar de registro totalmente, y además como apuesta como escritor, decir pues quiero probar cosas, quiero hacer cosas, pues tienes que salir un poquito de lo que ya uno se supone que domina y decir, pues me voy a meter ahora en otro jardín y a ver cómo salgo de él. El tema central, por lo menos para mí, del ángulo muerto de la razón, es la pulsión creativa que sienten todos los personajes. Tú exploras por ahí porque es también aquello que te impulsa a ti, ¿no? Claro, pues como te decía, eso... Al pensar en una comedia, pues lo primero que pensé fue pues, una cosa muy loca, ¿no? ¿Qué conozco yo muy loco como para poder desarrollar ahí una comicidad, ¿no? Y enseguida pensé pues, en mí mismo, en mi trabajo, que es el audiovisual, que es una cosa loco, a veces es poco. Y era un campo abonado para todo tipo de locuras, porque ocurren muchas catástrofes, muchos imprevistos, y entonces pues es que te lo da todo, ¿no? Otra cosa luego es ordenar todo eso y que tenga su gracia a otra persona o no lo tenga, eso ya es más complicado, pero vamos, como elementos los tenía todos. Y a partir de ahí desarrollas una historia, no vamos a contar mucho, pero en la que un montón de personajes, unidos por esa pulsión creativa, todos quieren hacer cine, todos quieren hacer películas, todos sueñan con triunfar en el cine, hacen auténticas locuras movidos por esa pulsión creativa que los arrastra muchas veces a situaciones que son verdaderos sainetes. Sí, quizás no todos comparten esa pulsión creativa, ¿no? Porque el cine no solo es un arte en sí, ¿no? Es también un oficio, lleva detrás un conocimiento técnico, un estudio, una preparación, una elaboración que hace que sea un oficio en sí, un oficio muy complejo y un oficio que tiene muchas aristas y muchos elementos a tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí está pues ese juego entre los personajes a los que le interesa únicamente la cuestión creativa y que quieren, pues no sé, un elefante entrando por una puerta de un garaje, y otros que lo que están pensando es, espérate, que ¿de dónde vamos a sacar el elefante? ¿Cómo es la puerta del garaje? ¿Va a entrar el elefante por la puerta? Y algunos incluso que viven en un mundo real en el que hay problemas económicos, hay que sacar familias adelante. Claro, y una película es un momento en el que prácticamente se deja de lado todo lo demás y se centra, pues lo que decías, una cantidad de personas con un único objetivo muy preciso, que es terminar la película. Casi ni se duerme, casi no se descansa, o sea, se convierte en una locura, pero sí que al fin y al cabo pues hay una vida detrás de cada uno, y aunque duerman poco o duerman 4 horas, pues tienen que ir a sus casas a dormir, y a veces pues también eso se convierte en un problema. ¿Dónde hemos acabado de rodar? ¿Dónde me tengo que ir a dormir? Ya no tengo metro.
pues todos esos detalles mundanos pues son con los que voy yo hilando los personajes y voy hilando la historia. Tú mismo dices que tiendes a escribir novelas largas, no necesariamente, de hecho no lo son, difíciles de leer, todo lo contrario, pero esto es así, he llegado a la conclusión, porque concibes como edificios, muchas veces catedralicios, o sea, son construcciones enormes en las que todo encaja. ¿De dónde sacas a tantos personajes? No eres capaz de dejar un cabo suelto, un agujero negro en toda esa construcción, en una construcción tan grande. Hay muchos cabos sueltos, lo que pasa es que se trata de que no se note. Es mi manera de escribir, ¿no? Es lo que contaba antes, pues voy apuntalando mi historia con un montón de personajes que luego, como no los quiero dejar huérfanos, pues voy tirando del hilo y al final lo que tengo que hacer es contener todo eso, en lugar de, o sea, no tengo que pararme a decir, venga, voy a sacar personajes, ahora me hace falta otro personaje y no lo tengo. Es al contrario, es decir, me sobran 50 personajes, voy a convertir 4 en 1, voy a quitar 2, porque es que lo que tengo que hacer es contenerlos. Y sin embargo, yo creo que lo contienes muy bien, porque una cosa me llamó mucho la atención leyendo El ángulo muerto de la razón, es que hay tal multiplicidad de personajes que crees que te vas a perder y sin embargo no te pierdes, ¿sabes? Sin apenas describir quién es cada uno, cuál es la jefa de producción o el guionista o el de más allá o el que pone los cafés o el que es... ¿Cómo imaginas a los personajes a la hora de crearlos? Pues no lo sé, no suelo basarme en personajes que conozca, en personas reales. Mucha gente se siente identificada en los personajes que escribo, ¿no? Porque sí que es verdad que aunque yo no los concibo como alguien, pues conocí a un tipo que era así y así voy a hacer mi personaje. Pero sí que en mi subconsciente me hace meterle elementos que sí que los puede haber sacado de la vida real, de un amigo, de tal, los mezclo, lo de este con lo del otro y salen pues esa clase de monstruos que no se sabe quién son. Además en este caso, pues como he metido el mundo del cine y me rodeo de mucha gente, de operadores de cámara, de técnicos de sonido, de iluminación, y me preguntaban, ¿y esto soy yo, verdad? Y no es nadie en concreto, es una mezcla, es un Frankenstein. ¿Te has sentido cómodo en esa exploración cómica? Bueno, me he sentido cómodo en el sentido de que no he tenido reparo en reírme de ellos, en humillarlos, en hacerles pasar todo tipo de penurias, porque como yo las he pasado, pues bien está que las pasen ellos. Pero sí que es verdad que en algunos momentos ha sido un poco demasiado. El estar trabajando, sobre todo cuando he tenido mucho trabajo, estar trabajando 10, 11 horas, 9 más 1, 10 más 1, que es una cosa que se utiliza mucho en el cine, que es como que la una no importa, y muchísimas horas y llegar a casa y decir, bueno, ahora tengo que seguir escribiendo y tengo que seguir escribiendo de unos tíos que están como estaba yo hace 10 minutos, metido en un fregado o en una furgoneta descargando, y eso ha sido, sí, un poco saturante. Ha sido un poco demasiado, y eso cuando se junta un día con otro y otro día y ahora vuelvo a trabajar y ahora vuelvo y me siento a escribir sobre otros tíos que están otra vez montando luces, ha habido momentos que ha sido excesivo. Decíamos al empezar que El ángulo es una película dentro de una novela y viceversa. Yo siempre leyéndote creo que en cada novela, aparte de haber una gran novela, hay un gran guión para una película, en este caso por motivo doble. Bueno, yo soy novelista porque quise ser director de cine y son mis herramientas. Yo no fui novelista antes porque no supe cómo. Lo intenté incluso estudiar, investigar cómo se escribe una novela, qué hay que hacer, y me resultaba todo muy teórico, muy poco aplicable. No acababa de... Como me pasa estas cosas de que me pongo y me sale el primo de este y el primo que vive en casa de una tía que es viuda, como me pasa eso, pues yo escribiendo pues me extendía al infinito y aquello no tenía nunca sentido y no sabía cómo manejar aquello. Y fue después de estudiar cine y estudiar guión, que es una cosa mucho más sintética, porque el cine, aparte de que es una locura de caro, de los medios que necesitas, hay que optimizarlo todo tanto que el guión tiene que ser la destilación de la primera gota que sale por la espita cuando estás pensando en la historia, ¿no? O sea, tiene que ser lo más elaborado y lo más
en lo que no puede haber cosas que sobren, porque al fin y al cabo es 1 hora y media o 2 horas de película, la atención del público también es muy limitada, entonces hay que ser muy fino en eso. Y entonces estudiando un guión, pues fue cuando me di cuenta, dije, bueno, claro, es que esto ya tiene mucho sentido, ¿no? Pues si estructuro las cosas así, y si cuando la gente ya está cansada y vuelves, y entonces al final, pues sí, es normal que mis novelas parezcan guiones cinematográficos, porque en cierto sentido lo son. Después, escribiendo más, me di cuenta que es lo mismo, que es llamar a las cosas con otro nombre y viene a ser lo mismo, no hay nada nuevo, el cine no ha inventado nada, el cine llegó después de siglos de literatura. En El ángulo comprobamos, en tu novela El ángulo muerto de la razón, comprobamos que acabar una película es difícil. Acabar una novela un poquito menos difícil, si lo es, ¿o no? Bueno, es un poquito menos, pero quizás sea lo mismo amplificado en el cine, ¿no? En el cine todo es amplificado, todo es a lo bestia. Y están todos un poco locos, empezando por el director, Armando, que sí, es el que inocula el virus, esa pulsión creativa de tenemos que hacer cine, tenemos que soñar a lo grande, y es el que va arrastrando un poco a todos en esa locura colectiva. Claro, porque el cine, o sea, hay que estar un poco loco para hacer cine. Ya no solo por la cantidad de recursos necesarios para hacer una película, recursos que normalmente no son de uno, que hay que buscar a otro que esté interesado en poner a veces su patrimonio personal en ello. Se va rodeando de pinceladitas de locura que al final es una locura colectiva, ¿no? Y la locura siempre prende muy rápido de unos a otros y es fácil contagiarse y creer incluso pues que estás haciendo algo, no sé, que está trascendiendo, bueno, y eso que puede ser que no sea locura. Además, entre toda la locura, pues el centro de toda esa locura es el director, normalmente, ¿no? Que es el que tiene en sus manos ya no solamente la parte exclusivamente cinematográfica de lo que es una película, sino todo lo que la rodea, como es convencer a los inversores, convencer o engañar a este amigo o al otro, a un director de fotografía que es el mejor para este trabajo. Lo tengo que ir engañando, lo tengo que ir convenciendo, lo tengo que ir metiendo en mi locura para que sea la locura colectiva de todos, porque si no, una película no sale adelante. Y los egos, los sueños de éxito creativo, en este caso en el cine, mueven a algunos de los personajes principales, Armando, el director. Daniel no es impermeable a eso, hay algunos personajes que son capaces casi de poner en riesgo su familia, con tal de mantener viva esa mínima ilusión de algún día conseguir el sueño creativo, el sueño del éxito. Sí, pues bueno, cuando uno decide una cosa tan absurda como querer dirigir una película o producir una película, en cierto modo va en el pack, ¿no? Considerar que en algún momento dado pues puede ser necesario que pongas tu casa o que cedas a tu primogénito, no sé, además es un poco la trampa de una vez que estoy metido ya no hay otra salida que no sea hacia adelante. Entonces, si ya he invertido todo esto y tengo que invertir el doble, lo voy a invertir porque si no pierdo lo otro. Es una cosa muy absurda, no significa que ya que he invertido esto no voy a perder esto, voy a invertir más, sino que es probable que pierdas esa otra parte y que acabes perdiendo el triple. Y luego están las casualidades, que es algo también muy tuyo, es un asunto recurrente en tus novelas, el hecho de que si mueves un árbol acaban cayendo frutos, ¿no? Ese personaje que es el guionista que llega con una máquina de escribir y al que de repente le van sucediendo cosas que llenan, no sé si de sentido, al menos sí de sucesos, su vida, sucesos muy interesantes algunos. Lo utilizo para varias cosas, lo utilizo también como un alter ego mío, aunque no es en un modo estricto, ¿no?
para reírme un poquito de mis dudas en el proceso de creación, de mis rectificaciones. Está continuamente obsesionado con los títulos, está continuamente cambiándole el título. Y lo aprovecho también para que vaya dando una réplica en otro nivel de todo lo que le va pasando en la vida, ¿no? En este caso en la película, pero también aprovecho para ponerle un espejo delante de su vida personal y cómo ve él su vida, digamos, detrás de la película, ¿no? En algún lío te has metido tú, de todas maneras, por culpa de estos sueños, de estas historias, ¿eh? Claro, no, en muchos. O sea, es un espejo, este libro es un espejo de mi vida. Y tanto. Como alguno de tus personajes, ¿has sentido en algún momento que tenías esa idea brillante que de repente te entusiasma y dices, esta es la idea, este es el guión, esta es la novela con la que lo voy a petar? No he tenido la suerte. Sí que en algún momento dado he llegado a estar medianamente orgulloso de mi trabajo, pero mi trabajo a la larga, ¿no? De decir, todo esto que he estado haciendo este año, pues creo que no está tan mal, o que está mejor que lo que hice el año pasado. Pero no he tenido la suerte de decir, estoy en el baño y me viene la idea que me va a solucionar la vida. Y porque además mis historias no se construyen así, o sea, como lo que te contaba antes, más bien al contrario, o sea, surgen de pequeñas cositas que se van juntando a otra, hasta que se hacen grandes. No suelen venirme, ya lo tengo, voy a crear. ¿Esa gran revelación existe? No, ¿O no va sé, contigo? Sí, no sé si existe, no lo sé. Yo dudo, yo creo que esas historias que parecen tan ocurrentes, creo que realmente son fruto de mucho trabajo por detrás, que no se ve. El cine, igual que la literatura, se basa en juntar muchas cosas, unirlas todas y que no se note la juntura. Desde luego hay muchísimo trabajo detrás del ángulo muerto de la razón. El resultado, doy fe, es muy atractivo, es muy entretenido. Y animo a leer la nueva novela de Sergio Lozano a todo el mundo. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti.